Vamos a dar inicio entonces a este panel de expertos, retos en la formación efectiva de talento humano en salud para abordar la nueva demanda de atención de servicios de salud. Como integrantes de este panel tenemos a la doctora Carolina Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud del IMSS. Al doctor José Ángel Córdoba Villalobos, vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía y exsecretario de Salud. A la doctora Lidia Monroy Ramírez, directora de Formación y Actualización Médica e Investigación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Bienvenida. Al doctor Alberto Lifshitz Ginsberg, miembro de la Academia Nacional de Medicina, un queridísimo amigo y un funcionario público también muy destacado. Bueno, vamos a iniciar. Esto va a ser un debate, cualquiera puede tomar la palabra y vamos a ir construyendo ideas en este camino. Como una cuestión introductoria, yo quisiera decir que en la medicina se han confrontado dos tipos de ideas. Las ideas de William Osler, que es el que modeló lo que hoy hacemos, considerando que los médicos somos una especie de detectives que tenemos que identificar dónde está el problema o la parte rota para luego actuar sobre ella. Nada más que esto tiene la desventaja de que siempre llegaremos tarde. Cuando ya se rompió algo, pues es que ya es tarde, ¿no? Y de otra parte tenemos lo que es las ideas de Archibald Garrod, que fue el que sustituyó a Osler en la Cátedra de Medicina de Oxford, que él señala que todos tenemos diferencias metabólicas sutiles. Él estudiaba los errores innatos del metabolismo y entonces decía que esas pequeñas diferencias genéticas, cuando son retadas por el medio externo, producen un problema. Entonces, él consideraba que había que ver el entorno y las debilidades de las personas y cómo en ese proceso, dice, la gente no se muere, sino sigue viva, pero ahí hay un proceso metabólico forzado que a la vuelta del tiempo ya genera daño orgánico. Entonces, para prevenir la enfermedad hay que estar viendo las personas, el entorno, pero las personas no son solo lo biológico, también son lo psicológico, lo social, el medio ambiente, el ecosistema, etcétera. En razón de esto, la Organización Mundial de la Salud define la atención primaria como un enfoque de salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, y tan próximo como sea posible al entorno cotidiano de las personas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para formar a los profesionales en atención primaria? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué sugerencias nos dan? ¿Quién quiere intervenir? A ver, Alberto. Para vincular la formación con el proceso de atención, tiene que darse la evolución en ambas partes, porque si uno forma para la atención primaria y al egreso no hay un entorno para desarrollar atención primaria de la salud o cualquier otra cosa, se desvincula la formación con la atención. Entonces, pues ese es un primer requisito, yo diría, que la atención esté pues ya ubicada en el modelo de atención primaria de la salud para que se incorporen los egresados o incluso se formen en ese ambiente. Muy bien. ¿Quién más quiere intervenir?
brevemente, complementando lo dicho por el doctor Lifshitz, lo que nos podría pasar es que repetiríamos lo que nos sucedió con medicina familiar. Formamos en las primeras generaciones, se formaron en las primeras generaciones grandes médicos familiares que tenían todo un proyecto desarrollado para que su proceso de formación tuviera un inicio, ¿no?, en las unidades precisamente de medicina familiar, que contaban inclusive con estos espacios para la consulta de familia y con cámaras de GESEL, algunos de ellos. A lo largo de la historia lo que tenemos son médicos familiares que difícilmente tienen ocasión de poder, digamos, atender en la magnitud de lo planeado a la población como se ha pensado. Creo que en esa coyuntura nos encontramos con relación a ese modelo. Muchas gracias. Y sí, también en este monstruo de muchas cabezas, considerar justo la esencia del APS, ¿no?, que habla de un sistema de salud coordinado entre los servicios, que desde ahí debemos de arrancar. El segundo tema, la parte de las políticas sectoriales, intersectoriales, no solo en el tema de la educación ni de la salud, sino también en otros aspectos de economía, ¿no?, de sociedad, de muchas cosas que son multifactoriales en el modelo socioeconómico de la salud que hoy día nos debe de regir en el mundo. Y finalmente en la parte de no olvidar la participación de la comunidad, o sea, la parte del empoderamiento, de la acción propia comunitaria y los esfuerzos comunes, me parece que son nuestros 3 ejes rectores que la propia definición del APS los comenta, y si no los observamos tanto en la parte formativa como ustedes en la parte académica, las facultades, las escuelas, ni nosotros en la parte asistencial de salud, ¿no?, de que estemos preparados para un verdadero otorgamiento de APS, esos deberían de ser nuestros puntos de arranque. Sí, habría que crear el modelo para poder avanzar, ¿no? Por favor. Bueno, este es un tema reiterativo que por años hemos estado trabajando en ANFEM, en la Secretaría de Salud, en las instituciones propias de salud, y en donde hace falta ya tomar una decisión que permita evitar que los jóvenes que quieren ser médicos tengan como principal objetivo al presentar el examen nacional de residencia el ser especialistas para poder verse en la élite de la medicina. Pero eso no va a cambiar mientras el sistema educativo y el sistema asistencial no nos pongamos de acuerdo, mientras no mejoremos las condiciones en las cuales los médicos pueden ir a trabajar en las zonas comunitarias, que es donde más falta hace, porque precisamente del buen trabajo, de la buena formación para resolver el 80% de los problemas cotidianos, depende el que la medicina no se vaya encareciendo como se ha ido encareciendo hasta ahora. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay acciones de prevención, las acciones de promoción pues son realmente débiles, no han tenido una solidez, y además, bueno, los otros problemas sociales que existen en la sociedad, que no ha aprendido o no ha querido aprender qué cuidados debe de tener para su salud. Finalmente, pues muchas veces es el placer antes de otra cosa. Entonces, yo sí creo que teniendo una ANFEM fuerte que ha seguido creciendo, que hay un acuerdo ya, ojalá, y lo digo ojalá porque no tengo la certeza, se pudiera desde ahora ir preparando ya una propuesta educativo asistencial para presentárselas al próximo gobierno. Decirle, oiga, tenemos que enfocarnos en la atención primaria, tenemos que recompensar a los médicos que están a ese nivel en muchos aspectos, desde los satisfactorios primarios, porque se entiende cuando un joven quiere hacer una especialidad, pues no quiere irse
a una ciudad pequeña y entonces tienen que venir médicos de otros lados que sí se quieren ir, porque les pagan menos incluso que a los nuestros, a ellos, no a sus países. Entonces, sí tenemos que buscar estas soluciones, teniendo los satisfactores para que ellos estén motivados para trabajar en los programas de prevención y promoción, que puedan estar con acceso a internet, porque también un muchacho que va allá y no puede seguirse actualizando, pues digo, en 3, 4, 6 meses, un año, dice, ¿sabe qué? O antes, si está casado, la señora va a decir, ¿sabes qué? Nos vamos. Entonces, y se puede hacer el diseño para que esos centros de atención primaria tengan lo que requieren para que puedan trabajar y tener esa satisfacción, como hace un rato oíamos con mucho orgullo de la doctora que estuvo en el centro Banamex. ¿Por qué? Porque se sienten satisfechos de lo que impacta y lo que implica su trabajo. Yo creo que, como pasa en Japón, un médico general de la comunidad debe ganar más que un especialista en un hospital de alta especialidad. Si no hay ese reconocimiento, por lo menos desde el punto de vista económico, va a ser muy difícil y le vamos a estar dando vueltas y vamos a sacar otro programa y otro, y la verdad no vamos a salir adelante. Y tiene que ser un planteamiento desde todos los puntos de vista: educativo, asistencial, económico, por supuesto de acceso a los servicios de salud, para que esto progresivamente se pueda dar. Pero es un plan a largo plazo que no se va a resolver en 2, 3, 5 años, a lo mejor ni en un sexenio, sino en 2 o 3 sexenios, pero hay que poner las bases. Y ahora que Jorge y Víctor tienen, pienso yo, la misma manera de pensar, pues hay que aprovechar y hay que empezar a tener la interacción con algunas gentes de la Secretaría de Salud y del Seguro Social y del ISSSTE, por supuesto, para que esto se pueda dar, no improvisado como IMSS Bienestar, que es un programa excelente, pero para el tamaño para el que fue diseñado. Ahorita al incrementarlo con 24 millones de beneficiarios, pues ya quiero ver cómo le van a hacer. Y si no está bien sistematizado, se vuelve un tema político. Sí, yo quisiera nada más señalar que yo considero que el experto en atención primaria sí es un especialista, pero es un especialista en la población y en el entorno en que esa gente se mueve. Y entonces puede identificar los estresores ambientales, etc., y hacer intervenciones tempranas para evitar que esa gente se enferme y procurar un envejecimiento saludable. Y otra, si necesitamos que la atención a la salud es parte sustantiva del desarrollo nacional. No es una salud de pobres para pobres, es una salud que crece junto con las personas y, como decía Carolina, se requiere que la población se organice también. Si se quiere dar la idea de que la salud se le da a la gente como se da una caja de tabletas, pero la salud no se le da, la gente se construye con la gente, con la organización, para que se movilicen, para que no suban de peso, para que tengan una comida saludable, etcétera. Implica un trabajo de un equipo de salud amplio, implica también tener gente de ciencias ambientales que vea la contaminación del agua, del aire, etcétera, veterinarios, lo que se hablaba hace un momento, una sola salud, porque de la zoonosis vienen estas pandemias. Entonces necesitamos realmente repensar el sistema de salud que fue diseñado para una población obrera a un sistema de salud que permita el desarrollo de los mexicanos, la generación de trabajo cognitivo, porque la mano de obra barata va a ser sustituida por los robots y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces necesitamos crear una población con alto nivel educativo para poder competir globalmente. Ahora, la otra pregunta es si estamos avanzando en la inclusión de la sociedad, en la distribución de recursos de manera equitativa. Consideramos que la APS es un proceso continuo de la promoción de la salud, la prevención, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, es decir, que acompaña a la población a lo largo de la vida. Estamos empoderando a los individuos, familias y comunidades, como dice la OPS, para que ellos también decidan, participen. Tenemos un enfoque poblacional, pero hace rato se mencionaba, ¿no? Es que en Harvard tiene una gran importancia la epidemiología, la salud pública,
nosotros también tenemos que ver ese aspecto. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? O sea, como una sinergia entre instituciones de salud y instituciones formativas para abordar y favorecer la equidad, favorecer e incorporar a las personas. Muchas gracias. Una de las principales ideas que se nos viene a la mente siempre acá en este tema de los que estamos en la parte de formación de recursos humanos es la diferencia o la discusión entre la fragmentación o la atención integral, ¿no? Que ahorita justo usted lo abordaba. No necesariamente el médico de APS o el equipo de APS tendrán que ser generalistas, ¿no? Sino que es un equipo que debe de estar profesionalizado para poder responder a estas necesidades de estos ejes que hemos estado hablando, y también ser partícipe de un equipo y ejercer una cultura de la transdisciplinariedad, que también ahorita se ha comentado. Entonces es muy importante que nosotros, insisto, ámbito educativo y ámbito asistencial, podamos tener un matrimonio, una sinergia de trabajo, de colaboración, en el sentido en que, a ver, acá se prepara un contenido académico, ¿no? Objetivos, un perfil para una competencia, un grado, pues sí, un grado profesionalizante para poder llevar a realizar algo, y en la parte asistencial tendremos que ser congruentes con esa formación también. Lo que no puede estar sucediendo es lo que hoy día sucede, que vamos por caminos separados, ¿no? Es muy común, por ejemplo, el que sea complejo nosotros tratar de dar una opción. Por ejemplo, hablo de un internado del médico, ¿no? En el proceso médico, que es como el más masivo. Nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos promoviendo desde hace mucho tiempo un internado que salga de esas paredes de los hospitales. ¿Por qué? Justo porque el médico se ha ido generando por muchas décadas, como lo decía la doctora, en un sentido hospitalario o en un sentido de que la expectativa del médico es estar en un hospital de tercer nivel de atención súper especializado con la mejor tecnología, y en realidad lo que estamos tratando no es la salud, en realidad lo que se está tratando es la enfermedad, y poco se hace de atención primaria a la salud en el tercer nivel de atención. Y es muy importante también reconocer como país, como nación, que los países con mejores índices de salud, los más desarrollados, sus indicadores no están en cuántas camas hospitalarias tienen por población. Al contrario, es cuántas menos camas hospitalarias tienes, porque eso está hablando de un nivel de salud mucho mejor de tu población. O el tema de la atención domiciliaria, el tema del seguimiento comunitario. Tenemos que salir de esa perspectiva de que entre más hospitales es mejor, o está mejor cuidada tu población o tu salud. De inicio, porque lo que estamos trabajando es formando a profesionistas para la enfermedad y no para la salud. Y además de estos programas que ofrecemos, la parte asistencial, lo que deberíamos de ofrecer en la parte asistencial, como estos programas de internado que tengan otros accesos, otros entornos asistenciales que puedan estar en las comunidades, pues también está el proceso, y que vamos muy avanzados afortunadamente en esos tipos de programas, donde vamos a ofrecer otros escenarios clínicos más cercanos a las comunidades también, y a su vez desaturar una estancia hospitalaria que de nada le sirve al médico o a la enfermera que están en un proceso formativo. La saturación por la competencia. También está el tema del servicio social. El servicio social también lo manejamos como aislados, ¿no? Es saber dónde le tocó, pero no tenemos una perspectiva formalizada, sistematizada, de que el servicio social se atienda y se vayan en conjunto el personal médico, el personal de enfermería, nutrición, psicología, estomatología, trabajo social, solo del ámbito de la salud. Ahora más usted lo aumenta la complejidad, doctor, al hablar de ingenieros, agronomistas, incluso gente que reconozca la parte de una arquitectura, de un espacio al beneficio de la salud. Entonces, me parece que también por ahí esa vinculación es un tema muy importante a seguir tratando, y este es un buen escenario para poder contribuir. Se habla del ocaso del hospital, siguiendo lo que decía Carolina, que el hospital pues se va a limitar a pacientes de cuidados intensivos y de cirugías complejas, y todo lo demás se va a atender fuera del hospital en un plazo relativamente corto. Y desde hace mucho la Organización Mundial de la Salud considera que el recurso más importante
para la salud es el autocuidado. Y también habría que preguntarse, pues, qué tanto hemos avanzado en eso. Y el autocuidado se ha diversificado. No cabe duda de que en las enfermedades crónicas, que hoy hay tal vez una epidemia, el autocuidado es básico, es fundamental. Pero no solo en eso, el autocuidado en condiciones de salud, por ejemplo, incluye, aunque sea satanizado, incluye automedicación, que no autoprescripción, pero sí automedicación, y una serie de medidas que han estado marginadas porque, digamos, el gremio médico también nos ha interesado generar vínculos de dependencia con nosotros. No soltamos a los pacientes para que los pacientes se desarrollen. El paciente crónico es el mejor ejemplo. El paciente crónico va a convivir con su enfermedad el resto de su vida y tiene que saber qué hacer ante situaciones inéditas, porque no puede estar, acaso el médico vigilará algunos indicadores, pero no lo puede estar vigilando. Entonces creo que tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Brevemente, me gustaría, a propósito de escuchar a la doctora Ortega, retomar esta otra visión que está vinculada con la producción de la salud. Cuando hablamos de las determinantes sociales, indiscutiblemente debiéramos pensar, como bien lo señala el doctor, en la gran cantidad de otras ramas del conocimiento que deberían de estar participando de esto. Y tener mucho cuidado cuando nos proponemos, porque ya ha pasado, ¿no? Promover en la comunidad una participación para la cual la respuesta no la tenemos todavía en las manos. Quisiera citar un ejemplo, espero sea temporal. Cuando iniciábamos en estas propuestas de la telemedicina, indudablemente quien tenía la mejor infraestructura para poder desarrollar esos proyectos era el Seguro Social, como no estoy tan segura que hoy lo sea, pero la infraestructura tecnológica podía ofrecer esa posibilidad. Y puesta en marcha una iniciativa precisamente para llevar a cabo y concretar esta disminución, ¿no?, de índice en la cronicidad, en los padecimientos o en las complicaciones, básicamente diabetes mellitus, hipertensión y obesidad, que sigue siendo la misma triada. Lo que se terminó por decir es que no lo podemos hacer porque lo que vamos a generar en las unidades de atención de primer nivel, en donde se va a aprobar el piloto, es la necesidad de una atención, ¿no?, de contar ahora con neurólogos, nefrólogos, etcétera, etcétera, en una zona del país en donde no teníamos condiciones, como tampoco las tenemos ahora. Entonces, no quiere decir mi comentario no incentivar el desarrollo, por supuesto que no. Lo que quiere decir es que si estamos todos aquí convocados en este escenario, ¿no?, de compartir y de hacer crecer otras expectativas, creo que pensar en un plan en donde la sinergia fundamental se dé entre el sector salud, el educativo y otros sectores, porque este tema de la salud no hay que ser tan centralistas, así somos los médicos por condición, pero no nos corresponde exclusivamente, sino nos corresponde a una gran cantidad de especialistas en otras áreas y que no soslayemos la formación de otros recursos, no solamente pensando en la transdisciplinaridad, que es tan importante, sino también otros, porque tiene que seguir siendo el médico a quien le tenemos que seguir concediendo una cantidad de responsabilidades cuando hay otros perfiles que pueden hacerlo y que lo pueden hacer muy bien. Entonces yo creo que es momento, ya lo decía también el doctor Villalobos, de pensar, Córdoba Villalobos, de pensar en que si estamos todos aquí hoy con esa idea, con ese ideal, que no esperanza, podamos lograrlo.
Sí, hace un momento, en varios momentos se ha estado mencionando la importancia de la verdadera labor prioritaria que debe tener el médico. El médico debe ser un educador. Y desgraciadamente, y en el foro anterior, en la participación en el panel anterior, se mencionaba eso, de que las habilidades de expresión, de convencimiento, no se desarrollan porque no los dejamos expresarse, no los dejamos desarrollarse en esos aspectos, y es fundamental. Tienen que lograr penetrar en esa comunidad y tener esa habilidad para poder dar educación para la salud, si queremos cambiar un poquito el panorama. Y la otra cosa, y yo lo comentaba hace un momento con Luis Felipe, es que ya se tiene que acabar la creación de escuelas de medicina aisladas. Las escuelas de medicina tienen que formar parte de un grupo de ciencias de la salud. Porque si no, siempre los médicos, no, pues somos los médicos, los de acá, no, espérame. Igual que todos los demás, conviviendo y participando con enfermería, con nutrición, con psicología, con tantas otras áreas que pueden participar. Y si los jóvenes en esa edad en donde todavía no son, bueno, son aspiracionistas, pero no de mala fe de decir nomás yo, aprendan a convivir y que tengan precisamente su trabajo en las comunidades en conjunto, todos ellos. Aquellos que están aprendiendo ingeniería sanitaria, pues pueden ir y van a aprender, igual la enfermera la parte que le toca, y hay muchos papeles que, ya lo decía ahorita la doctora, pueden ser desempeñados muy bien o mejor por una enfermera o por una licenciada en nutrición que por un médico. Entonces ya vamos a ser un poquito más humildes, no estamos a mero arriba de la pirámide, y ahorita ya no es tanto pirámide, está más planita, y tenemos todos que participar si queremos realmente dar un cambio. Si no, vamos a seguir dándole vuelta a lo mismo. Gracias. Sí, sería un trabajo en equipo lo que requerimos. Por supuesto. Y con múltiples especialistas en ingeniería sanitaria, ciencias ambientales, veterinaria, etcétera, ¿no? Y cada quien tiene su rol para poder trabajar. Ahora, a mí me preocupa mucho que debemos crear estos centros, les hemos llamado en ANFEM centros modélicos, para probar las cosas, porque la promoción de la salud, la prevención no es simple ni sencilla. Entonces hay que probar si es costo efectiva, si la gente se puede organizar, etcétera. Entonces deben ser centros que hagan investigación, docencia y servicio. Y deben ser centros de alto nivel para que la gente salga con un modelo mental de cómo tiene que trabajar para ir a fundar otros centros en otras partes del país. Y no podemos pensar que la gente pues va a seguir instructivos, protocolos de manera crítica, sino que yo llego y veo mi población, cómo está reaccionando, cómo está funcionando esto, cómo está funcionando lo otro, para poder realmente tener elementos para transformar una situación, ¿no? Entonces eso es, creo, un área prioritaria. Ahora yo quisiera pasar a la siguiente parte. Se decía es que no tenemos especialistas, y la pregunta es, ¿y los necesitamos? En el sentido de que tiene que haber un nefrólogo y tiene que haber un endocrinólogo. Me decía un gran endocrinólogo, somos 500 en el país y 12 millones de diabéticos, haz la cuenta, cada cuánto vamos a poder ver a uno. Pues eso es imposible. Entonces, si no preparamos al médico general para que maneje el 90% de los problemas, entonces los especialistas deben ser interconsultantes del médico de la atención primaria. Vía la computadora me conecto inmediatamente, le digo, tengo un problema aquí, y él me enseña, mira, manéjalo así, entonces ya para la siguiente yo ya lo hago. De tal manera de que vayan aprendiendo a resolver los problemas y lleven cursos, etcétera, continuos para volverse perfectamente adecuados a la población, ¿no? Y la gran pregunta es entonces si la formación de especialistas tienen que hacerse igual que siempre en un hospital. Entonces yo veo que forman hasta los de salud en el trabajo, se forman en un hospital. Oye, ¿no sería mejor que fueran a las empresas a ver cómo se previenen los riesgos, en fin, ¿no? Y así, es decir, todo el mundo quiere estar en un entorno intrahospitalario. La residencia sigue el modelo de Osler justamente
hasta nuestros días. Habría que cambiar ese modelo, qué habría que hacer, cómo debemos trabajar, y tenemos toda esta cuestión de que ahora se probó con la pandemia, avanzó del hospital en casa. En México se atendieron 5,000 casos más o menos así, fue Médica Sur con una empresa que se llama Previta quienes hicieron esto, es más barato, hay menos infecciones intrahospitalarias. Entonces Eric Topol dice eso, dice ya el hospital va a quedar reservado como tú decías, va a quedar reservado para urgencias, para terapia intensiva, para cirugías altamente especializadas, y hasta ahí todo lo demás lo debemos tratar de atender adentro de la comunidad sin sacar a la gente de su entorno natural. Hay detectores, sensores como los relojes, etcétera, que te están midiendo la presión parcial de oxígeno, etcétera. Hay un montón de cosas que podemos utilizar. La inteligencia artificial nos puede decir, este paciente se va a descompensar, hay que actuar. Es decir, ¿y vamos a seguir encerrados en los hospitales? Somos el único cuerpo de bomberos que le pide a la gente que traiga el incendio para apagarlo al hospital. Nosotros no salimos afuera, que no lo traigan. Y circula aquí, pasa por el especialista 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, y luego lo mandamos, pero nadie ve de conjunto el problema. Entonces tenemos que ir hacia afuera. Es decir, ¿cómo tenemos que formar a los nuevos especialistas? Gracias. Comparto experiencias. Estamos justo en un momento hoy trascendental en el sentido de que es un parteaguas justo en seguir lo que pues los gobiernos van definiendo en la parte de cómo deben de ser las políticas de salud pública, ¿no? Y sin duda, pues esto en efecto mariposa pega al proceso educativo y a nosotros en el proceso asistencial en salud, sin duda, y ahí estamos, y tendremos que atender y resolver. El proceso de los médicos especialistas justo hoy día estamos y tendremos que tomar el reto de ya modularlo y transformarlo en un punto en el que efectivamente a nuestros médicos tenemos que reforzar esa parte social de la comunidad y de la importancia de la prevención, y que no importa que seas un subespecialista o supraespecialista, pero tú puedes atender el proceso de preventivo también y el proceso en determinantes momentos, y educación para la salud y educación a tu paciente y a tu comunidad, al entorno e incluso a tu equipo de trabajo, y que deberemos de encontrar la manera de cómo motivarlos, pero definitivamente son generaciones que desde siempre hemos estado modulando para un objetivo profesional y personal, sin agregar la parte de las generaciones y esto de los millennials y las generaciones tales. No quiero complicar más la discusión, simplemente decir, los profesionales, los médicos especialistas de los que hoy hablamos, nosotros acabamos de hacer una encuesta a casi 5,000 de nuestros médicos residentes que están por egresar. Egresan 5,600, pero nos contestaron 5,200. Una intención de ¿qué es lo que motiva al médico a inscribirse laboralmente después de su desarrollo de residencia médica? Y oh sorpresa, el principal motivo de cuáles son esas variables o factores condicionantes para sus decisiones, el principal es la seguridad. El trasladarse, el adscribirse a un centro, a una comunidad laboral, para él es imprescindible el tema de seguridad pública, ¿no? Segundo punto, la accesibilidad. ¿Qué les mueve para decidir a dónde contratarse o con quién? Accesibilidad, transporte, movilidad. Tercer elemento, el desarrollo profesional. Oh sorpresa, y otros así, evaluamos 17 elementos. Esperamos pronto hacer públicos, integrar esta información que es muy valiosa, no solo para el IMSS, sino para muchos sectores, lo entendemos. Pero oh sorpresa, no está condicionado a lo que un patrón o un empleador le puede ofrecer en el área de la salud. Está asociado incluso a temas de educación, está asociado a temas de ingreso económico, está asociado a temas culturales, de que ellos puedan tener una posibilidad de que sus parejas se encuentren en un entorno laboral, pero también que sus hijos tengan buenas oportunidades educativas en las comunidades. Pero insisto, el primer motivo de esto, de este tema en donde
también la gente se está quedando en las comunidades, en las ciudades, pues, en las de mayor desarrollo. Es un tema social, es un tema cultural, es un tema de seguridad pública. Y que ni la parte asistencial sola, ni la parte educativa o académica sola la podemos atender. De ahí los incentivos que seguramente hablaba el doctor Córdoba, de ahí muchas cosas que tenemos que estar reorganizando, pero sí tenemos que ampliar este panorama y decirles, tu proceso profesional, ok, vamos a participar, a modularlo, encauzarlo hacia esta parte, pero también necesitamos grandes sinergias y responsabilidad y compromiso de los gobiernos, tanto de las partes locales, municipales, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, para los médicos residentes o los alumnos que se van a rotaciones de campo o a servicio social, es el tema. Los médicos saben de esa labor humanística, de ese sentido social, de la parte de las humanidades que tiene que desarrollar el equipo de la salud, pero compárenlo con una unidad en donde tienen una metralleta o secuestran o están haciendo robos, homicidios y feminicidios. Me parece que sí hay que considerarlo como un enfoque global. Bueno, Tupol habla que hay dos tipos de médicos, dice, vamos a crear médicos hospitalistas o médicos viviendistas, dice él. Es decir, los que van a estar en las viviendas o los que van a estar en el hospital. Y podría haber un cardiólogo viviendista, es decir, yo soy experto en controlar la hipertensión, en manejar una serie de problemas en las poblaciones, ahí estoy, ahí vivo, y a eso me dedico, y le iría muy bien, y no necesariamente que sea un hospitalista, ¿no? Es decir, se van a requerir, ¿no? Se va a requerir gente que haga terapia endovascular, etcétera, ¿no? Se va a requerir eso, pero también requerimos gente que esté trabajando en las comunidades, que sean unos expertos de segunda fila para apoyar a los médicos que están en las comunidades para manejar cierto tipo de problemas. Es decir, ¿cómo podríamos generar este tipo de expertos? Tenemos una cultura, como decía Carolina, tendiente a la especialidad, tanto en el área formativa como en la sociedad, porque la gente quiere que lo vea el especialista de entrada, no acepta que haya intermediarios previos, quiere el especialista. Y Luis Felipe ponía el ejemplo de los endocrinólogos. ¿Cuándo va a haber suficiente número de endocrinólogos para atender a los diabéticos? Eso. El otro ejemplo es geriatras. Pensar que cualquier persona de cierta edad tiene que ser atendido por un geriatra, ¿cuándo se va a cumplir esta expectativa? Entonces, sí creo que el llamado de atención a reconsiderar la formación de especialistas, y yo también estoy de acuerdo en que sigue habiendo necesidad de especialistas y de superespecialistas para atender casos muy especiales y para profundizar en el conocimiento, estoy de acuerdo, pero la mayor parte de la atención médica, ya no me refiero solo a la atención a la salud, la mayor parte de la atención médica puede ser ofrecida por generalistas como quieran que los quieran definir. Sí, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el Seguro Social es que el sistema de referencia y contrarreferencia funciona muy bien. No hay que quitar lo que es bueno, por supuesto. Los especialistas tampoco deben de desaparecer, tiene que seguir habiendo, pero hay que fortalecer más la parte de la atención primaria para que no lleguen tantos a la atención secundaria y terciaria, porque si no, nunca van a alcanzar. Y por otro lado, y está perfectamente comprobado, por ejemplo, a un adulto mayor no hay que hospitalizarlo más que en condiciones extremas, y aún así, quién sabe, porque es mejor que esté en su medio apoyado por otros profesionales de la salud que ahora con el internet y el Zoom y todo esto
oiga, esto le está pasando al señor o a la señora, y le ponen la camarita y todo, y el médico que está en el hospital le dice, pues hazle así, así, así. El uso de la telemedicina, que no se ha podido generalizar porque no se ha podido tener la cobertura del internet en todo México. Pero yo creo que todas estas cosas se las tenemos que explicar claramente a aquellos tomadores de decisiones desde el punto de vista económico, que a veces no tienen ni idea de qué es mejor o cómo debe ser mejor invertido, porque a ellos les interesa el dinero para hacer más dinero, pero acá se puede estar perdiendo mucho dinero también, que se podría evitar. Entonces, yo es a lo que apelo, a que hagamos un grupo coordinado en donde se vea y se empiece a trabajar desde ahora con las instituciones para ver las reformas que se necesitan en la educación, para poder solventar todos esos problemas de atención primaria y que haya menos flujo de pacientes a atención secundaria. No vamos a acabar nunca si vamos a estar haciendo hospitales y hospitales. Hospitales, es cierto que tenemos mucho rezago, pero de todas maneras esto sería el cuento de nunca acabar. Y mejor vamos a hacer mejores centros de salud con jóvenes multiprofesionales más capacitados para que eviten esa demanda y esa necesidad de estas otras áreas, que además son carísimas. Y además un hospital, lo que cuesta un hospital, una tercera parte cuesta su mantenimiento cada año. Si un hospital cuesta 1,000 millones, se van a gastar en ese hospital 330, 350 millones cada año para mantenerlo, por lo menos, para mantenerlo funcionando. Y por cierto, ya después de algunos años, pues los equipos empiezan a fallar y todo. Entonces, hay que tener otra visión también más economicista para poder hacer rendir las cosas y platicarlos con los que no saben. A mí eso es lo que me desespera, porque ha sido una tristeza que siempre el tema, la inversión en salud en México está dentro de los últimos países de la OCDE y no cambia, y no cambia. Y de repente subió, dijimos, ay, ahora sí, y el subejercicio es muchísimo más. Entonces, es que no sabemos gastar, no sabemos utilizar esos recursos. Y sí, de los 44 países de la OCDE estamos en el 41 o 40 en la inversión. Y hoy en el transcurso del día, pues nos lo dijo nuestro presidente de la World Medical Federation of Medical Education, que estamos entre los países que menos invierten. También creo que es un momento propicio para pensar de nueva cuenta en un plan de formación de recursos humanos para la atención a la salud, ¿no? En los dos sentidos, o sea, hay una responsabilidad inherente que está vinculada con la protección de la salud, que nos toca a todos los médicos que nos hemos formado para ello, y está la otra parte que tiene que ver con lo que vamos a promover y a propiciar desde la participación social y desde la participación de otras áreas y otros sectores. Pero creo que la ANFEM aquí en esta enorme convocatoria tiene hoy ese gran reto también, ¿no? El decir, bueno, aquí estamos todos, no solamente de cara para planear, sino para sumar, no solamente entre las instituciones educativas y las del sector salud, sino en otras, ¿no?, que están totalmente vinculadas a que esto suceda, que tiene que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Bienestar. Bueno, hoy se mencionaba también el tema de la seguridad, que ya tiene muchísimos años que está siendo atravesado, ¿no?, en la selección, pero que al final del día, ¿no?, lo importante es, hagamos un plan, ¿no? Porque ¿cómo queremos que los médicos que formamos en la Ciudad de México, en los grandes centros de formación, en los institutos y en los hospitales, se regresen o vayan a vivir a un lugar al que ni siquiera pertenecen? Eso no va a suceder, ¿no? Creo que en la medida, escuchaba en la mesa en donde tuve el gusto de compartir las experiencias de nuestra rectora de la Universidad de Puebla, que habla con un amor y un cariño
de cómo se forma la gente en su estado. Intentamos igual hace varios años desde el IMSS promover esta formación, fue muy difícil, pero si no vamos fortaleciendo para que las universidades estatales, que además son muy buenas también en muchas entidades, vayan tomando esta responsabilidad, entonces no tendremos esta migración tan grande y luego a ver cómo le hacemos para que se regresen, hombre. Aquí vamos a seguir engrosando las filas de CIMI. Sí, es más, la OPS, nos decía un alto funcionario de la OPS, que el servicio social, en lugar de entusiasmar a los jóvenes, los vacuna para ya no irse, porque yo llegué, no había con qué trabajar, había violencia, me he tenido que esconder en las noches, etcétera, y entonces pues yo ya no quiero volver a saber de ese pueblo en toda mi vida, ¿no? Es decir, se requieren de condiciones, o también en una conferencia que dio el doctor Narro recientemente decía, tenemos que decirle a esos campesinos pobres, júntense, vénganse para acá, y darles otras opciones, porque viven en tierras pobres, sin irrigación, con autoconsumo, etcétera, y ese es un problema que no nos va a llevar a ningún lado, seguirán siendo pobres eternamente si no se educan, si no se van a centros donde haya desarrollo tecnológico, otros niveles de vida, etcétera, pues no vamos a resolver ese problema. Entonces sí se requiere una visión integral y un plan. Nunca ha habido un plan de recursos humanos, creo que tú quisiste hacer uno. Pero si no me definen para dónde vamos, cuántos centros de salud, cuántos hospitales vamos a tener, a qué población, pues cómo hago el plan, ¿no? Es decir, se requieren los supuestos para elaborar el plan, pero nunca ha existido. Entonces luego es que faltan, pues a lo mejor hasta sobran, porque depende de cómo esté organizado esto. Entonces se tiene que hacer un plan nacional de desarrollo de recursos humanos e invertirle lo que se requiere invertir para tener los recursos que se demandan para transformar la salud del país, ¿no? Estamos bien. Agradecemos al doctor Luis Felipe Abreu por haber coordinado este panel y a los panelistas por su maravillosa interpretación y participación en este panel.